nosotros tenemos un presidente que es un gran reformador. Nosotros creemos que lo que está haciendo lo está haciendo bien. Creemos que el país va bien. Creemos que las cosas se están dando bien. Sade. Pero creemos que tenemos una talanquera. Sí. Creemos que tenemos una talanquera en el Congreso de la República y por eso hay que pedirle al pueblo Señor que el Sade. pueblo tome la decisión, cuál es el miedo. Sí, es que usted nos responde diciendo que usted no es el presidente, sino que es un simple ciudadano, pero usted no es un simple ciudadano porque usted hace parte del pacto histórico y usted representó, de hecho, una ala importante del el movimiento cristiano dentro del pacto histórico cuando fue precandidato presidencial. Entonces, ¿cómo nos puede decir que lo está proponiendo como un cristiano, como un ciudadano? Usted hace parte del pacto. Bueno, hago parte del pacto, pero nosotros queremos un Estado que sea fortalecido. Y la manera de fortalecer ese Estado es teniendo unas reformas que nos permitan a nosotros poder avanzar, porque es el poder popular el que tomó la decisión de poner al presidente Petro. Mire, si usted revisa los anteriores gobiernos, los partidos políticos hoy están cooptados. ¿Quiénes los tienen? Los tienen los poderes económicos. Más de 10.000 millones de pesos fueron aportados por los poderes económicos de este país. Señor Sade. Y se le atraviesan al presidente de la República. Esa decisión señor tiene Sade, que tomarlo. usted está cometiendo un error garrafal. Señor Sade, permítame, señor Sade, usted está cometiendo un error garrafal, que es el error que comete el senador Roy Barreras y que es el error que cometen muchos políticos del partido de gobierno. Y es creer que porque sacaron un mandato de 11 millones de electores, ustedes tienen el mandato de todo el país. Usted entérese, por favor, que por el presidente Petro votó la mitad de los colombianos, la otra mitad no. Entonces, el error de interpretación del partido de gobierno es creer que con ese mandato de la mitad de la ciudadanía pueden hacer y deshacer. Y que si el Congreso, que de nuevo tiene casi 300 integrantes elegidos por voto popular, no le puede hacer contrapeso a esas reformas por las que votaron la mitad del país. Pues usted está muy equivocado, doctor Saade. El mandato que recibe el presidente Petro no es un cheque en blanco, ni es la aprobación de las reformas, por Dios. Lo que recibe el presidente Petro es un mandato, es una oportunidad que le da la mitad de la ciudadanía para que él tramite lo que según su visión es un cambio. Pero resulta que en el diseño de frenos y contrapesos y de separación de poderes hay un Congreso que, les guste o no, tiene que aprobar o no esas reformas, que les guste o no, tiene que alojar las grandes discusiones del país, que les guste o no, tiene que deliberar. Por supuesto, todos somos conscientes de que el Congreso tiene problemas, ni más vamos a decir aquí que es que el Congreso de Colombia es perfecto, pero que es un contrapeso democrático y que se necesita para que la Constitución del 91 pueda operar y para que no caigamos en una autocracia, para que no caigamos en un autoritarismo y para que no caigamos en una situación que quizás pueda conllevar a un ciclo de violencias peor. Aquí las cosas se tienen que tramitar de manera institucional y eso incluye al Congreso de la República. Y termino diciéndole una cosa, señor Saade, yo lo invito también a que usted se informe. Yo soy de las primeras congresistas que el año pasado se pronunció en contra de la reforma política cuando nadie se había pronunciado en contra de la reforma política. Me gané todos los insultos, todas las ofensas. Ustedes, los del pacto histórico, me dijeron que yo era una uriberde, que yo era una derechosa, que yo era una fascista, que yo era una maldita, que yo era una traidora. Y ustedes mismos salieron ahora a decir que no, ustedes están de acuerdo con que se hunda la reforma, que es que la reforma ya no responde al espíritu del pacto histórico. Eso es falso, señor Saade. Entonces yo de nuevo le pido, por favor, que en el debate, le pido que se informe de lo que sucede en el Congreso, que se vea las comisiones, que se vea las plenarias para que pueda opinar con un mínimo de información correcta. No se victimice, que si alguien está informado aquí soy yo, y si usted no ha leído la No, yo no me estoy victimizando, señor, yo no me estoy victimizando y yo no necesito victimizarme con usted. Yo le estoy pidiendo que se refiera en términos precisos a lo que pasó con la reforma política. Primero, una reforma que propuso el partido de gobierno mal redactada desde el principio. Y segundo, muchos congresistas de diversos partidos nos pronunciamos desde el año pasado. Entonces hágame el favor, infórmese y no diga mentiras. Pero, señor Saade, usted... Aquí la única que está mintiendo es usted, porque la Constitución me permite a mí que el pueblo tome decisiones en cuanto a la constituyente y me hace el artículo 374 y 375. Si no se lo ha leído, pues yo se lo envío. Pero señor Saade, usted en la consulta del pacto histórico sacó poco más de 20.000 votos, muchísimo menos de los que se necesitan para ser elegido congresista de la República. Con esa votación, ¿usted sí cree que tiene la autoridad para intentar ir en contravía de congresistas que sacaron muchísimos más votos que usted?
Mi autoridad me la entrega a mí una cédula que dice colombiano. Esa es la autoridad que me la entrega a mí. A mí la autoridad no me la entrega una votación. Mi cédula dice que soy nacido en Colombia y como nacido en Colombia tengo todos los derechos y la constitución política de Colombia me entrega esos derechos. A mí usted no me va a catapultar ahora y a menospreciarme única y exclusivamente por una votación. Mi calidad de colombiano, mi calidad de votante me permite hoy llamar al pueblo de Colombia a cerrar el Congreso y a hacer una constituyente si el pueblo lo decide. Caminar el país si le toca, pero el pueblo es el que toma la decisión no la toman de personas diferentes, sino aquellos que quieren que se haga o no se haga. Así de sencillo. Yo me pregunto si el pastor Saade, un ciudadano colombiano va a estar de acuerdo. Que haya obtenido señor Saade, vaya a tener la posibilidad o no la vaya a tener. Por lo tanto, los congresistas creen que pueden seguir manipulando al pueblo y que pueden seguir extorsionando a los presidentes de turno. Sí, representante Katy Jubinao, pues usted mencionaba algo muy importante y es que, por ejemplo, la reforma política, que fue la última que se cayó en el Congreso, pues fue presentada por el gobierno, por supuesto, y fue defendida por gente del pacto histórico. Y ahí quisiera preguntarle, pues, para que también el señor Saade quede, pues, aclare las dudas con respecto a eso. ¿Ustedes le dijeron eso a la coalición del pacto histórico? ¿Ustedes le propusieron eso a ellos? ¿Cuál fue la respuesta? Y a propósito de eso, pues quisiera decirle cuál fue la respuesta que le dieron desde el pacto histórico cuando ustedes hicieron ese tipo de críticas ante las propuestas que traía y los micos que traía esta reforma. Vea, Marcela, yo le quiero decir una de las cosas que a mí más me indignó en el trámite de la reforma política, y es que el senador Roy jugó y se burló del tiempo de varios congresistas. A mí me hizo ir a su casa a tomarme un café en enero, que él tenía la mayor disposición de corregir los asuntos de la reforma política que todos sabíamos que eran problemáticos. Me hizo compartirle unas proposiciones que yo había tramitado en comisión primera en la Cámara de Representantes el año pasado y me hizo dar vueltas 15 días para que al final no tuvieran en cuenta absolutamente nada. Aquí al gobierno se le dijo desde el principio que eso era una mala reforma. Fueron congresistas de diversos partidos políticos. Aquí no hay ningún héroe. Y ni aquí nadie está saliendo, digamos, a decir que es quien dio la reforma. Hay que ser serios en eso y no planteemos el debate de forma infantil. Aquí fueron diversas fuerzas políticas las que se pronunciaron, las que le hicimos llegar al gobierno nuestras sugerencias, al senador Roy Barreras, nuestras proposiciones, y nada fue tenido en cuenta. Entonces aquí no se vengan a lavar las manos. Aquí lo que hay es una sola lavadera de manos y una falta de seriedad. Ganaron la curul a costilla del presidente Gustavo Petro y hoy lo atacan porque así actúan los congresistas. Es que así actúan. Señor Saade, pero usted está equivocado. La tarima y hoy termina destruyendo lo que el pueblo votó. El pueblo votó la transformación social, política y económica. Señor Saade, usted está equivocado en la Constitución. La Constitución no permite cerrar el Congreso. La Constitución abre la posibilidad de que unos ciudadanos pidan la convocatoria de una asamblea constituyente, pero no cerrar el Congreso, en ninguna parte lo dice. Es lo que yo estoy pidiendo, querido doctor Casas, con respeto y cariño te respondo. Usted tiene toda la razón, pero es lo que yo estoy pidiendo. El pueblo va a tomar la decisión y a través de esa constituyente hacemos todo lo que la Constitución diga, pero el primer paso es el pueblo, que es mi propuesta. Eso es lo que estamos tratando de hacer. No hacerlo como lo hizo el presidente Gaviria en su época, que a través de un artículo tomó la decisión y un decreto e hicieron lo que hicieron. Por eso yo estoy yendo a manos del pueblo para que sea el pueblo el que decida, porque el pueblo nos dio un mandato popular al presidente Petro. Eso es lo que yo estoy reclamando. El pueblo ya decidió cuando eligió el Congreso. Es que usted no entiende las instituciones democráticas, señor Saade. Es importante tener un mínimo de formación política. El pueblo ya decidió hace un año cuando eligió el Congreso. Por fortuna, nuestro ordenamiento jurídico no permite ninguna de las cantidades que usted propone. Por fortuna, nuestro ordenamiento jurídico no permite ninguna de las cantidades que usted propone. Fueron nombrados y elegidos, subiéndose a la tarima con el presidente Petro y ganando los votos y después atacando al presidente Petro. Eso sí es una cantinflada. Pero nosotros vamos a salir a la calle a recoger las firmas necesarias. Y el pueblo decide. El doctor Casas tiene toda la razón. Señor Saade, así le duela, los congresistas del Partido Verde llegamos con votos propios en una lista abierta. Así le duela. Así que vaya a tratar
como los que le deben la curul a los del pacto histórico, que eso sí le deben la curul al presidente. Así que hágame el favor y al Partido Verde respételo. Y a los congresistas del Partido Verde respételos, que llegamos por lista abierta e independiente del pacto histórico. Representante Jubinao. Con el presidente Petro. Representante Jubinao, esta, dice el señor Saade, es una propuesta de él, pero ¿qué tendría que decir o hacer el presidente de la República, Gustavo Petro, frente a este planteamiento? ¿Usted considera que es necesario que el presidente de la República desautorice estas declaraciones o esta propuesta del señor Alfredo Saade? La verdad es que la propuesta es tan cantinflesca y es tan infantil y es tan inviable que yo ni siquiera creo que el presidente de la República tenga que voltear su cara a decir absolutamente nada. Yo creo que esto es una propuesta que simplemente está haciendo el señor Saade para, no sé, visibilizarse en pro de no sabemos qué. Yo creo que el presidente tiene cosas bastante importantes, tiene problemas muy importantes en este momento que solucionar. Asimismo, el Congreso tenemos que estar concentrados justamente en las reformas que se vienen, en los debates que se vienen en las comisiones, en las plenarias, y poder darles las garantías al país de que como Congreso vamos a proteger y preservar las instituciones democráticas. De manera que yo no creo que nadie se tome en serio la propuesta del señor Saade, y pues sí, habrá que dejarlo que hable lo que es en su mente él crea que es posible, pero pues por fortuna nuestro ordenamiento jurídico no permite nada de las locuras que él está proponiendo.